Soy Nerea Torrijos, soy diseñadora de vestuario en cine y hoy vengo a contaros un poquito cómo trabajamos desde el comienzo de un proyecto hasta que finaliza una película, desde la parte creativa hasta la parte técnica. Como solo tenemos una horita, pues voy a ir un poquito rapidito. Voy a comentaros pues, desde que recibimos un guión, cómo se trabaja, cómo desarrollamos o cómo lo hago yo en concreto la idea creativa junto con los equipos de dirección, y acabaremos con 4 o 5 bocetos de aquelarre para que veáis cómo pasa la idea de forma de papel a forma física, ¿vale? No sé si alguno ha tenido algún contacto con el cine, con algún rodaje, con algo creativo en el tema del vestuario, pero bueno, espero que esto os inspire y os guste para buscar un camino a seguir más adelante. Bueno, la forma de empezar una película, como todos sabéis, o entiendo que sabéis, es una vez recibido el guión, te llama el productor o el director y te manda un guión de cine donde tienes la historia. Ese guión puede evolucionar, puede cambiar, hasta el día que terminas de rodar. Un guión y una película siempre están vivos. Puede cambiar cada día, pueden escribirse cosas cada día, puede ser un proyecto diferente cada día porque hay directores muy especiales y el guión, como os digo, está vivo. En la fase de recibir el guión, lo primero que nosotros tenemos que hacer es sacar toda la información necesaria que tenemos a la hora de desarrollar un vestuario. Es decir, leemos el guión y empezamos a desglosarlo. ¿Cuántos personajes tenemos? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? ¿Cuántos looks tenemos? ¿Cuántos cambios de raccord? El raccord es la continuidad. Tú hoy vas de negro con una chupa vaquera, pero mañana igual vas con la misma chupa y otro look. Pues en ficción los días hay que marcarlos. Hay que sacar qué cantidad de ropa tiene cada actor, cada personaje. Sacar toda la información, todo lo necesario para poder hacer un presupuesto que tú tienes que enviar a tus productores o a las empresas de vestuario con las que vais a trabajar. El siguiente paso, una vez analizado el guión a grandes rasgos y viendo la envergadura del proyecto, es buscar un equipo. ¿Con qué equipo vais a contar a la hora de hacer un proyecto? Y esto lo vais a aplicar en vuestra carrera, independientemente de cuál sea vuestro trabajo. Siempre que hay un proyecto tenéis que buscar un equipo conforme a las necesidades del proyecto que vais a hacer. Es muy importante que tengáis buenos equipos, chicos, porque os van a salvar el culo. Bueno, empezamos con los desgloses. Este es lo más importante para nosotros, para tener claro cuánto vamos a gastar y cuánto necesitamos, es saber qué dinero necesitamos para hacer esta película. Aquí lo voy a contar de otra manera, porque no está en el orden que yo quiero, ¿vale? Una vez que, esto ya os he contado, una vez que ya sabéis cuántos personajes, qué época es, eso va a marcar mucho, qué estación del año, si verano, invierno, si interior o exterior, todo eso lo veréis a la hora de leer el guión y desarrollar. Separaremos todas las necesidades en una lista y de ahí empezaremos a contar todo lo que os he contado. ¿Cuánta ropa cada uno? ¿Cuántos días de ficción? Aquí necesitaré un abrigo, aquí no lo necesitaré. Organizar un poco toda la idea y sacar un presupuesto final. Eso lo tendréis que hacer vosotros solos. Luego, a la hora de analizar las dificultades del guión, vosotros cuando lo recibáis vais a encontrar cosas como, por ejemplo, ¿tú cómo te llamas? Sí, ¿cómo? Unai está en clase con una mochila y unos cascos y lleva un gorro. De repente Unai sale a la calle y empieza a llover. A Unai se le cala la ropa, por ejemplo, ¿no? Todos estos detalles para nosotros son muy importantes para que Unai esté con rodaje, esté cómodo como actor y su personaje tenga una coherencia. O sea, todo lo que es detalles y detalles de guión es súper importante para vosotros sacarlo y tener claro a la hora de desarrollar un presupuesto. Todo esto es la parte coñazo. Cuando tú recibes el guión, esto es un poco coñazo, porque tienes que hacer toda la parte de oficina, por decir así, antes de empezar a desarrollar las ideas creativas, que son las que molan más. Hola. ¿Ya? ¿Sí? Vale, cuando cogéis el guión y empezáis a desarrollar todas estas cosas, os surgirán dudas. Por ejemplo, si en la película llueve cuando Unai sale a la calle, ¿cuántos cambios de look necesitará Unai? Pues Unai no va a ir a rodar una película de 7 semanas solo con un cambio, tendrá como mínimo 4, ¿vale? Y esto con todos los personajes. Todas estas cositas que parecen tonterías son muy importantes a la hora de desarrollar un vestuario, porque encarecen el proyecto, dificultan el proyecto y tenéis que tener todo como súper sabido, súper mascado y súper interiorizado antes de rodar, para que no os pillen, para que llegue el rodaje y no os pillen. Un rodaje está estimado en mínimo 10.000 euros al día de rodaje, lo mínimo que se paga en rodaje, el gasto.
Entonces, imaginaros que vosotros, por no haber hecho un buen desglose, llegáis un día de rodaje, no tenéis lo que necesitáis y Unai solo tiene un cambio de look. ¿Qué pasa? Cagadón. ¿Vale? Todo esto son cosas que tenéis que ir haciendo desde el principio, ir previendo, ir sacando toda la información necesaria. Una vez que vosotros tenéis hecho el guión, vuestro desglose y vuestras anotaciones que pondréis en común con el director, empiezan las primeras reuniones. ¿Qué vamos a hacer en las primeras reuniones? Empezar a bocetar. Empezáis ya a crear. Yo me leo el guión y cuando veo la descripción de Unai es un chico serio, que va a clase, no se comunica mucho, va de negro, le cuesta empatizar. Entonces dices, bueno, pues yo voy a imaginarme a Unai de negro, con una camiseta un poco metalera, pues quiero que igual se esconda un poco, lleva un gorro, porque no quiere... Quiero decir, cuando vosotros leéis el guión, tenéis que analizar mucho la psicología de los personajes. Y es ahí donde entra la creatividad a la hora de desarrollarlo para la película. La película, una película, el vestuario de una película es una herramienta narrativa que no solamente sirve para que Unai esté guapo, sirve para hablar de Unai a través de la indumentaria. Nuestro trabajo creativo no es solo poner guapos a los actores, sino hablar a través de las ropas. Yo veo a Unai y puedo hacerte más o menos una descripción de Unai. Seguramente me equivoque en muchas cosas, pero a grandes rasgos ya sé quién es Unai. Ese es el trabajo de un figurinista. Y toda esa creatividad que vosotros tenéis como diseñadores tenéis que aplicarla a la hora de desarrollar los personajes. ¿Tú cómo te llamas? Lua. Ya sabemos cómo es Lua. ¿Os hacéis una idea? Vale. Pues empezamos con los primeros bocetos, desarrollamos nuestros personajes, en este caso Lua y Ibai. Entonces, Unai. Empezamos a hacer bocetos, empezamos a imaginarnos en color. Yo, por ejemplo, trabajo mucho en color. Yo cuando me leo un guión, a vosotros os pasará con vuestros proyectos de diseño, independientemente del área en el que estéis, cada uno tiene una forma de trabajar y cuando tú pillas un proyecto te lleva por un lado o por otro. Pues a mí como figurinista, cuando yo me leo un guión, lo primero que me aparecen son colores. Yo me imagino la descripción de Unai y empiezo a ver colores. Y yo empiezo a hacer bloques de color por personaje. Y de ahí empezamos a buscar, a desarrollar la idea del personaje de Unai. Y lo podemos hacer de 1000 maneras. Hay muchas herramientas para desarrollar un vestuario, para definir un personaje. Si la película es actual es más cómodo porque tenemos mucha información en todas partes, redes, Pinterest, telediarios, dependiendo de la época. Y luego cuando la película es más antigua, contra más antigua sea, más complicado es. Igualmente, la forma de trabajar es la misma. Lo que pasa es que a ti te inspira empezar por una forma o empezar por otra. Bueno, una vez que tenéis los primeros bocetos de vuestros personajes, lo primero que os viene a la cabeza, sin hacer un desarrollo muy largo de un proyecto, de un personaje, perdón, es reunirte con el director. Es la primera vez que desde que él te ha pasado el guión y te ha dicho que quiere, porque siempre trabajáis para alguien, como en cualquier proyecto creativo, a no ser que seáis los jefes de vuestra empresa, el director es el que te va a marcar la guía a seguir. Cuando tú ya haces un trabajo previo de cómo te imaginas los personajes a grandes rasgos, tienes tu primera reunión con él y es donde tú como creativo le propones. Pues mira, yo me imagino que Unai es así cuando empieza la película. Tiene un arco argumental y va cambiando. Unai en la mitad de la película será así y al final todo lo que vive le convierte en ser esto o no, o el mismo. Entonces, vuestro vestuario tiene que tener una evolución, igual que Unai en la película. Ahí es donde vosotros tenéis que convencer a los directores de que vuestra idea es mejor que la que él os ha dado. Y eso es una pelea interesante. Pero como sois súper buenos diseñadores, da igual en qué ámbito, lo vais a hacer. Vale, es muy importante que aparte de hacer vuestro trabajo con el desglose vuestro propio de guión, cuando ya empecéis a reuniros con los equipos, tengáis información de todo lo que os rodea. Tú no te vistes igual para ir a un cóctel o a cenar con tu familia a un bar, ¿vale? Entonces, cuando una película se empieza a desarrollar en preproducción, no solo es nuestro departamento el que trabaja, son varios departamentos artísticos, incluido el de atrezo, que es diseño de interiores, que sé que también vosotros estáis haciendo, o alguno hace. El atrezo es todo, o sea, envuelve todo, es el set de rodaje donde nuestro personaje va a desarrollar su película, ¿no? Eso también influye en vuestro vestuario, en vuestros colores, en vuestros tejidos, os va a dar pistas de muchas cosas que vosotros tenéis que aplicar, ¿vale? Una cosa que nos pasa mucho a los figurinistas es que desde que tú lees un guión hasta que lo terminas, yo me imagino Unai de una manera cuando le veo por primera vez en el guión y luego cuando me presentan un casting, mi vestuario puede cambiar por completo. A mí me pasó el año pasado en una película americana que mi actor iba a ser Ryan Gosling y me lo cambiaron y fue Eric Dane, que es un tío que salía en Anatomía de Grey. Pues Ryan Gosling es un papi de 1,80 y flaco
y el otro es un señor de 1,90, grande como un toro. Entonces, el look que teníamos para el primero no valía para el segundo. Es muy importante en nuestro trabajo que siempre sepamos desde el principio la mayor cantidad de pistas. ¿Con quién voy a trabajar? ¿A quién voy a vestir? ¿Quién es este señor? ¿De dónde viene? Y eso lo podéis aplicar igualmente a cualquier ámbito. Cuando hacéis un proyecto de cualquier cosa creativa, contra más información tengáis de lo que vais a hacer, mejor desarrollaréis vuestro proyecto. El reparto, ya os he dicho, es muy importante. Conocer los rostros de los actores, con quién vamos a trabajar. Unir la idea del personaje con el actor, porque como os digo, puede haber veces que sea totalmente lo opuesto. Podemos tener un primer contacto y hablar de sus necesidades. Esto es más adelante. Normalmente tú no puedes hablar con un actor, está por medio dirección y está por medio su representante. El actor no habla contigo hasta seguramente las pruebas de vestuario. Y esto es un trabajo ya muy adelante. El casting puede cambiar la idea. Investigación, carta de color. Yo voy haciendo al revés. Yo primero trabajo por color y luego investigo. Y hay veces que cambia. Yo cuando leo el guión, como os digo, empiezo por color, ¿no? Bloques. Pues Ryan Gosling en esta peli va de gris casi siempre. Era un tío muy elegante, con un traje gris, corbatas rosas. Cuando entró el otro hombre, cambió y pasamos del gris al azul. Entonces yo hago bloque de color y look por personaje. Luego cada uno, esto es un ámbito creativo, o sea, cada uno puede hacer como quiera. Es muy importante, cuando hablamos de color en cualquier proyecto en cine, contar siempre con dirección, fotografía y atrezo, el diré de arte. ¿Por qué? Porque toda la estética final de la película, incluida la nuestra, todo lo estético, va a estar unido en un plano. Por eso es tan importante el color, y aunque nosotros a veces, me pasa que tengo mis ideas de color, eso evolucionará con las primeras reuniones. Vale. ¿Qué colores podemos utilizar? ¿Qué colores no podemos utilizar? Ahí entiendo que sabéis sobre la psicología del color, en general, a grandes rasgos, pues esto es aplicable también en el cine. Cuando tú tienes un color como el amarillo, que significa ira, que significa 1000 cosas, tú se lo aplicas a un personaje que sabes que en un momento dado puede explotar como una bomba a presión. Una película que os recomiendo que veáis para hacer un análisis de color, si os interesa esto del cine, que es muy evidente, muy fácil, es la de Glass. La trilogía funciona de manera muy básica en la psicología del color. Son 3 películas. Son El Protegido, que es verde. ¿Alguien no las ha visto? ¿Ninguna? Pues velas. Luego te voy a pedir un análisis. Son 3 películas y luego se conforman en una cuarta, que es los 3 personajes se unen en una película. El Protegido es Bruce Willis, que es un hombre que va de verde, es un hombre en el que nunca le pasa nada, y es un tío que tiene superpoderes aparentemente, y va vestido de verde, que es el color de la esperanza. Él es como un Superman actual, y la esperanza es un color, ¿no?, que él aboga, él es el héroe, ¿no? Luego tenemos el del señor Cristal, que no me acuerdo cómo era, que es Samuel L. Jackson, ¿no? Y él es un rey en su trono. Es un hombre que va en silla de ruedas y va de morado. El morado es el único color que al principio, cuando las telas empezaban a teñirse, venía de Asia y solo utilizaban la nobleza y la gente de la iglesia. Nadie podía permitirse llevar el morado. Entonces, él va de traje, está sentado en su silla de ruedas y es el rey de su casa. Él es el que controla todo lo que hace. Es el malo de su cómic, ¿no?, porque además es un fanático. Y luego está Glass, Múltiple, perdón, que es un loco con múltiples personalidades, y cada vez que va a pasar algo y cada vez que algo le envuelve son amarillos llamativos, que es el color de la locura, a grandes rasgos, básicamente. Entonces, hay una secuencia en esa película, en la última, la de Glass, que están los 3, cada uno están sentados en una sala como de psiquiatras, la sala es rosa, con lo cual infantiliza a nuestros personajes, y ellos llevan sus colores de una manera muy desaturada, como bebés. Están cogiendo la psicología del color básica y la están simplificando. O sea, es una peli que para analizar es muy guay. Os la recomiendo. Porque todo lo que te cuentan durante 3 películas, de repente te lo meten ahí y lo infantilizan, les vuelven niños inofensivos. Y ella, que es la prota, la chica, la psiquiatra, siempre va súper minimalista. No lleva un volante, no lleva una ropa, porque la ropa narra, como os digo. Una persona que es fría, que quiere diferenciarse de alguien, iría en ciertos colores o con ciertas formas. Un empresario siempre va de azul, de gris, negro. Ella va de blanco impoluto, como una persona neutra, supuestamente porque es psiquiatra, y es una persona que todas las líneas de su ropa son líneas rectas y no hay nada dulce en ella. Solo el color de su ropa.
y es más neutro que accesible. Si os interesa este tema, pues miraros esta peli y luego ya si queréis os paso algunas pelis más, porque está muy bien que todo esto lo vayáis viendo en el cine, porque luego lo vais a aplicar también a otros ámbitos. O sea, en el momento en que empecéis a un poco interiorizar el tema de la psicología visual del color, lo vais a poder ver muy fácil luego en cualquier proyecto encima de una mesa. Y el cine es una herramienta buena para esto. Bueno. Búsqueda de referencias. Tú como figurinista, cuando vas a hacer un vestuario, ¿dónde buscas referencias? Pues en todas partes. En todas partes, y cada proyecto, como os digo, os llama a buscar en un sitio. Por ejemplo, en Vitoria 3 de marzo, que era los años 70. Esa peli también hice yo. En esa película teníamos gente de los años 70 y hay muchísima información en archivos, bibliotecas, periódicos, revistas de la época, documentales. O sea, los 70 son una época cercana para nosotros. Pero en Aquelarre, por ejemplo, que es el 1600, siglo XVII, no puedes ir a un archivo. Puedes ir a un archivo, pero sabes que vas a empezar a ver cosas mucho más creativas o mucho más visuales en un museo. Empecé por ahí. Vamos a museos, vamos a ver artistas de la época, vamos a ver cuadros renacentistas, vamos a empezar a tirar de libros de la época, donde hay descripciones de personajes, porque Aquelarre, cada película, como os digo, se centra en un espacio y en un sitio. Primavera del 1600 en la Navarra de la época. Pues yo necesito saber cómo vestían los vascos en esa época, o los navarros, y empiezas a tirar. En el Quijote hay una mujer que describen muy bien, tienes que ir cogiendo una pildorita de ahí. Son muy buenos las actas de juicio, cuando son películas tan antiguas, no había dibujantes ni había fotografías, entonces lo que hacían era escribirlo todo. Si ahora estuviéramos en el 1500, hay alguien que estaría escribiendo. Unai lleva una camiseta con un dragón o un alien, lleva un pantalón de camuflaje cargo con unos pantalones. El pantalón está con un bolsillo a 3 centímetros de la ingle, O sea, la información de un acta de juicio es tan importante para describir tanto un ambiente como un vestuario, que para mí en Aquelarre o en películas de esas épocas es muy importante. Porque no hay una foto como tal, pero sí hay una descripción igual que una fotografía, por ejemplo. Entonces, cada película, como os digo, os llama de una manera. Bibliotecas, museos, archivos municipales, historiadores. Súper importante cuando hagáis un vestuario que tengáis historiadores, gente que sepa, que os guíe, porque es muy importante, si es una película histórica como tal para nosotros, que sea fiel a la realidad. Visitas a las localizaciones o que os manden fotos para que veáis dónde estáis o qué vais a hacer. Y documentación de otras películas. Esto es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque las películas son visiones muy personales de directores. Cada persona es diferente. Tú y yo somos diferentes, ni pensamos igual, aunque hagamos un proyecto del mismo tema. Entonces, para mí lo de las pelis lo pongo porque es una referencia útil para empezar rápido, como al principio de un proyecto, pero no centraros solo en otras películas, porque es que puede ser que esa película sea una invención total de nuestro director, como en el caso de Aquelarre. Por ejemplo, Aquelarre. Ni la indumentaria de Aquelarre es como la que veis en la película, no sé quién la ha visto, pero bueno, la tenéis en Netflix. Aquí en la Navarra de la época se vestía de mucho color. Esta idea que tenemos de que no se utilizaban los colores nunca, los colores se utilizan desde que el ser humano es ser humano. O sea, tintes, pigmentos, se teñía con ramas de árbol, con flores, con tierras, con todo. Esto ya lo sabéis. Entonces, por ejemplo, en esta película nuestro director lo que quería era una cosa más conceptual. Algo más plano, algo que no llamara la atención, incluso con un toque un poco moderno, según él. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Reinventar un poco la estética de la época y convertirla en lo que él quería. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no os podéis fiar solo de las películas que veis, porque las películas son muchas veces visiones muy personales de un director. ¿Vale? Entonces tenéis que ir cogiendo siempre un poquito de cada lado y según la peli que tengáis o el proyecto que tengáis, ir haciendo un puzzle y una línea que vosotros crearéis para seguir hasta llegar donde queréis. Cojo un poquito de esta peli, cojo un poquito de este artista, cojo un poquito de este libro, te haces un croquis y tú vas creando tu propio vestuario. ¿Vale? Internet, lógicamente. Vamos a la segunda parte. ¿Alguien tiene alguna preguntita? Vale, el libro de investigación. Cuando nosotros hacemos un vestuario,
tenemos lo que se llama la Biblia del vestuario. O sea, todo lo que buscamos, lo que encontramos, lo tenemos que plasmar en un libro o en un archivo. A mí me gusta tenerlo físico porque lo digital me encanta, pero yo creo que trabajar con algo físico os ayudará muchas veces, por lo menos en nuestro ámbito. Tendremos que tener siempre de dos maneras, el libro online, para que cualquiera pueda acceder, pero cuando tú empiezas a desarrollar una idea tienes que apuntarlo todo en ese libro. Por ejemplo, ahora voy a hacer una película del siglo VIII. Casi no hay información. Entonces, ¿qué hago? Fotocopio todo lo que encuentro al libro. Busco tipos de tela, cachitos de tela al libro. Todas las ideas, toda la información que tenéis, la tenéis que ir archivando y colocando en ese libro, que irá creándose a la vez que tú vas desarrollando la preproducción. Se llama la Biblia de vestuario. Y eso lo tienes que tener tú y lo tiene que tener tu ayudante, porque todo lo que yo sepa lo tiene que saber mi ayudante. Porque si yo un día no estoy, ella tiene que saber lo que yo quiero. En ese libro irá todo, todo lo que encuentre, todo lo que me parezca importante, todo lo que dibujemos, todo lo que desarrollemos, para tener claro qué película estamos haciendo, ¿vale? ¿Cómo se conforma? Nos ayuda a recopilar toda la información necesaria. Es una buena herramienta para unificar ideas. Gracias a él podemos tener una visión global del vestuario que vamos a hacer. Cuando tú estás creando un vestuario de cero, tienes que, aparte de dibujarlo, luego hacerlo realidad. Entonces, cuando tú tienes tu libro, sabes que necesitas, por ejemplo, en esta película vamos a tener una batalla con unos militares franceses y unos militares navarros. ¿Cuántos necesito de franceses? 300. ¿Cuántos puedo conseguir donde trabajo? Vale, pues aquí no hay los que necesito, pues entonces tengo que buscar de aquí, de aquí. Todo eso también va a la Biblia. O sea, es lo más importante para que vosotros sepáis dónde vais, de dónde venís y hacia dónde vais. Lógicamente tendremos los bocetos, la evolución de los personajes. Yo aún ahí me lo he imaginado de un color, pero luego va a ser de otro, y cuando acabe la película será de otro, o no, porque igual su personaje no ha evolucionado tanto, ¿vale? ¿Cómo creamos un personaje? Pues depende de la época, la historia que tengamos, dónde transcurre nuestra historia, qué época del año es, si es real o es un personaje ficticio, qué personalidad tiene nuestro personaje, qué clase social tiene nuestro personaje, qué profesión, qué estado de ánimo tiene cada vez que aparece, qué evolución tiene. Es lo que os he dicho antes, ¿vale? Así que seguimos. Búsqueda de tejidos, vale. Cuando haces un vestuario, hay mucha gente que trabaja haciendo los bocetos y luego buscando las telas más parecidas a lo que han dibujado en su boceto. Yo creo que esto es un gran error porque no siempre el mercado ofrece lo que tú necesitas como artista o como creativo o como, no sé qué decir. Lógicamente, como entendéis, yo me puedo imaginar una tela azul con dorada preciosa, con dibujitos de unicornios, pero igual luego no encuentro lo que busco. Es muy frustrante centrarte en algo que te has creado tú y que luego no encuentras. Se pueden hacer, es mucho más caro, necesitas más tiempo y en el cine nunca hay ni dinero ni tiempo suficiente. Entonces, cuando bocetamos, yo boceto, dibujo y luego busco lo más parecido a lo que me he imaginado. En mi Biblia tendré un boceto de Unai y pondré el dibujo de Unai sin pintar, pero pondré anotaciones. Me imagino la camiseta negra, me imagino el pantalón cargo militar. Lleva unos pantalones hasta el tobillo de largos y las zapatillas serán naranjas, por ejemplo. Y luego voy buscando en ese momento, que es cuando yo estoy realizando mi película, qué es lo que encuentro en el mercado que pueda ofrecerme lo que más se parece a lo que yo busco. ¿Me entendéis? Una vez que tengo esta información, ya sí coloreo ese tejido, o ya sí hago una estampación digital para que parezca más o menos lo que he visto, hago foto al tejido y la aplico al dibujo, para que sea lo más realista posible. Entonces será más fácil para vosotros seguir avanzando, porque si os estancáis en no encontrar lo que buscáis, ahí os quedáis. Y luego es muy frustrante porque al final tienes que ceder ante un color que no te gusta o ante un tejido que no te gusta y igual os parece una chuminada, pero no lo es. De repente tienes que hacer un vestuario con algo que no te gusta y no estás contento ya. Yo por lo menos, si no es lo que quiero o lo que más parecido a lo que quiero, ya no estoy feliz. Entonces ya lo estoy haciendo a desgana. ¿Qué más cosas debemos tener en cuenta? Depende del personaje, aplicaremos unos tejidos u otros, porque como os digo, aparte del color, también hablan los tejidos. Tú si quieres hacer un personaje sofisticado pero frío, tú haces pues como la chica de Glass, una psiquiatra que va con tejidos superfluidos, con tipo sedas, tejidos que no se pegan al cuerpo, que no marcan la silueta. ¿Es apetecible? No. ¿Es accesible? No. Parece maja. Sin embargo, si quieres que la persona que tienes enfrente sea una persona maja,
un personaje que te apetece conocer, pues pondrás a la misma chica con un moño mal peinado, le pondrás un pantalón vaquero con una chaquetita de punto gordo, porque es muy gozo, y dices, mira qué maja, esta chica me apetece ver, ¿no? También influyen los colores e influyen los tejidos. Entonces hay que tener siempre muy en cuenta el tipo de tejido que aplicamos a cada personaje. ¿Cuáles son las cualidades que tenemos que tener en cuenta en los tejidos a la hora de realizar un vestuario en base a un personaje? Porque cada uno tendrá unas necesidades. Pues las cualidades serán la durabilidad, la composición. No es lo mismo utilizar una lana para el 1600, por ejemplo, o bueno, un poliéster. En el 1600 no existía el poliéster. Entonces yo no le puedo poner a Maya, la prota de Aquelarre, un vestido de poliéster. La composición es muy importante porque te posiciona directamente, te pone en un sitio, ¿vale? Si queremos hacer algo futurista, vamos a poner siliconas, gomas, cosas brillantes, porque automáticamente, aunque no sabemos es lo que se va a usar, tu cabeza se va al futuro, ¿vale? Entonces, es muy importante la composición de los tejidos. La construcción, esto no nos importa. Época, lógicamente, utilizar las cosas más parecidas a lo que se utilizaba en las épocas en las que basamos nuestras películas. Texturas, diseño de figurines. El figurín, ¿sabéis todos lo que es? Figurinista es la persona que dibuja figurines. Los figurines son dibujos. Dibujos en los que tienes el personaje. Yo voy a dibujar a Unai y le voy a hacer su vestuario. Eso es un figurín de Unai. Todos los dibujos que veis en moda son figurines. Y lo que haces es vestirlos. Son elementos narrativos que cuentan la historia, como ya os he dicho. Figurín, este es de Clara Bilbao, que es una figurinista que tiene 3 Goyas. Creo que es la que más Goyas tiene en España después de una que ya murió, que es la diseñadora de Superman. Pues aquí, lo veréis luego también en los míos, ella ha hecho un dibujo básico con un vestuario ya pintado y aquí pone sus anotaciones. Ella es Josefina. Lleva un sombrero, lleva un bastón, lleva una capelina de bisón, lleva una apertura, ¿vale? Todo esto es súper importante cuando lo dibujéis, tener todos estos detalles, porque de ahí sacaréis el vestuario lo más parecido posible. El medio que posee un diseñador para transmitir sus ideas. Puedes realizarlo de cualquier técnica o estilo. Puede ser un collage, puede ser foto, precisión contra expresión. Debe reflejar siempre todos los aspectos que tú quieres transmitir del personaje, como estamos viendo desde el principio. Las ideas, todo el rato tienen que plasmarse, ¿vale? Debe reflejar el carácter del personaje. Por ejemplo, ¿cómo creéis que soy yo por haberme visto en media hora? ¿Por cómo voy vestida? Venga, elegante. ¿Qué más? ¿Tranquila? Venga, Unai. No tengáis vergüenza. Muy bien. ¿Qué? Opay. Por ejemplo, a ver. ¿Cómo te llamas? Íñigo. Yo Íñigo, yo creo que ya le veo. ¿Vale? Es tímido, calladito, quiere pasar desapercibido. Parece un tío noble. Parece no cosmopolita, no muy cosmopolita, sino de casa. Por ejemplo, ¿qué me dices? Más o menos, ¿no? Vale. Pues esto vosotros aprenderéis a hacerlo a la hora de desarrollar personajes. A veces acertáis más, a veces acertáis menos, pero ya os vais haciendo una idea general, ¿no? De cuando tenéis un personaje, qué queréis y cómo queréis describir ese personaje. Y eso es a través de la ropa. A través de la ropa habla. Si yo soy una mujer que quiero ser vista, iré con colores, iré llamativa, iré con volúmenes, quiero llamar la atención. Si soy una persona random, que quiero estar aquí pero no llamar mucho la atención, pues igual llevo una sudadera más blanca pero luego me tapo con una chaqueta gris, pero sí que tengo un punto que llama la atención. Si soy una persona muy tímida, intentaré que nadie se fije en mí o intentaré no vestir de forma extravagante para que nadie se dé la vuelta para mirarme. Y eso es una manera, o sea, a través de la ropa vais a encontrar no solo el desarrollo de un personaje, sino la aceptación, ¿no? La ropa habla. Continuamos. Vale. Lógicamente, como os he dicho antes, las ropas que diseñéis para vuestras películas tienen que adaptarse al actor. Como os he dicho antes, yo tenía primero a Ryan Gosling, que tiene una talla, y luego vino Eric Dane, que tiene otra talla mucho mayor. Entonces, no le vale ese vestuario.
tenéis que adaptar siempre lo que estáis diseñando a ese personaje. Igual habéis hecho un boceto precioso, por ejemplo, has diseñado un boceto, que sea una peli maléfica. Tú no sabes que es Angelina Jolie, ¿no? Y dibujas el vestido lo más parecido posible al de la película, porque quieres que sea igual que la película, pero de repente llega Angelina Jolie, que no es muy alta, o que tiene mucho pecho, pero muy estrechos los hombros, y tú tienes que potenciar la imagen de Angelina Jolie. Entonces, a lo mejor como el que lleva el de la película no vale, a lo mejor tienes que hacerle unas sombreras más predominantes, o a lo mejor tienes que quitárselas porque Angelina tiene muchos hombros. Todo eso lo iréis viendo a la hora de conocer vuestros actores y hacer las primeras pruebas. Iréis ajustando vuestros diseños a los actores que tenéis. Bueno, pues aquí veis, ¿no? Aquí hay mucho VFX, lógicamente, en Alicia en el País de las Maravillas hay muchísimos efectos digitales, pero el vestuario está confeccionado para ella, para Helena Bonham Carter. Aquí está el boceto de cómo va a ser y aquí está el resultado. Lo mismo pasa pues aquí con La Bella y la Bestia. Por ejemplo, para la peli de La Cenicienta creo que hicieron 12 vestidos azules, 12, porque la figurinista no encontraba la tela para que quedase como querían, que era mucho, mucho volumen y que parecía que no pesase. Si veis La Cenicienta, cuando ella sale con el vestido azul, son capas y capas y capas y capas y capas. O sea, es tremendo, es pro-COVID, nadie se puede acercar a ella. Sin embargo, normalmente cuando hacemos época, las ropas de épocas pesan. ¿Por qué? Porque utilizaríamos tejidos que utilizábamos en la época, que son más nobles, más rústicos, con más peso. Entonces, ¿qué pasa? Que tú cuando ves una película de época, lo que pasa es que siempre llevan, aunque lleven volumen, pesan las ropas. Barroco, corpiños, baja falda, sayo, falda por encima, o sea, capas y capas y capas de telas muy rústicas. Y en La Cenicienta lo que quería conseguir la figurinista es que parecía que volaba. De hecho, creo que el cartel es ella así como va y el vestido para arriba. Pues 12 prototipos de ese vestido, teniendo en cuenta que cada vestido vale mínimo 12.000 euros. Mínimo, solo el tejido. Entonces, es un tema. Entonces, todo esto, a la hora de confeccionar, también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué necesitamos para que quede lo que buscamos? Definir la forma y la silueta, lógicamente. Lógicamente intentaremos, a no ser que sea una película en la que quieres que los actores estén poco favorecidos, como Los Miserables, no sé si lo habéis visto, o Errementari, que es siglo XIX y tiene que estar pues un poquito feos, usados, como malgastados, porque son gente pobre, que vive en el campo, por eso importa de dónde venimos, a dónde vamos, qué época es, qué siglo es. Pues a no ser que sea una película en la que tú tienes que poner feo a Unai intentarás ponerlo guapo siempre, o lo más guapo que pida el director, ¿vale? Bueno, lógicamente hay que conseguir imágenes icónicas, hay que intentar que cada personaje esté muy definido y sea la polla. Es decir, como cuando vosotros veis a Superman, y Superman ya sabéis que es Superman, y es muy sencillo, es un tío en licra que lleva un calzoncillo por encima del body. Ese calzoncillo no fue creado hasta después de tener hecho el vestuario y faltaba algo. Entonces, ¿qué hicieron? Darle vueltas y vueltas y vueltas, porque no era del todo icónico. Spiderman, tú ves a Spiderman y sabes que es Spiderman, porque es icónico. Son los colores, son las formas, es la araña. Pues eso tenéis que conseguir vosotros en una película no solo de superhéroes, sino que se vea que vuestro trabajo luce y que habéis conseguido que el personaje está definido. Yo, por ejemplo, en la peli de Aquelarre, ¿quién la ha visto aquí, Aquelarre? Vale. Hay un vestido amarillo que lleva Maya, que yo me fijé, yo me centré para hacer este vestido en un cuadro de Goya que se llama El Aquelarre. ¿Por qué? Pues porque nunca se había hecho algo tan pictórico, habíamos hecho otra película más o menos del mismo estilo, de Pedro Lea, del 84, no sé si alguno lo habéis visto, y yo lo que quería era que en el momento que Amaya apareciese con ese vestido amarillo, todo el mundo dijese, hostia, el vestido. Entonces, empecé a buscar referencias pictóricas, ¿qué puedo conseguir? ¿Qué puedo utilizar? ¿Qué colores se utilizaban? ¿Qué colores pueden potenciar? Y hubo ahí una discusión, como os he dicho, nos tenemos que reunir con arte, foto y dirección, porque somos la parte creativa del proyecto, y el director propuso que la chica llevase un vestido rojo o negro. Y para mí es trilladísimo. El rojo es vampírico, negro es gótico, es como, vamos con recursos una y otra vez que ya hemos visto. Para que tu personaje sea icónico, o por lo menos sea un poquito más fácil de recordar, tienes que ir un poquito más allá. Y a veces solo se trata de un detalle. El vestido no es que sea especialmente llamativo, es que es amarillo. Y para mí la función que tenía Maya eran dos. Una,
que Amaya, cuando entra por primera vez en el zulo, donde están todas presas, llamase mucho la atención, porque ella es la líder, ella es la que está ganando tiempo, ella es el sol, la guía a seguir. Y luego ese vestido, una vez que llegaban al aquelarre, se convertía en amarillo todo por el fuego, porque las chicas llevan unos sayos que van en lienzo. La tela de lienzo se tiñe completamente de color y el fuego tiñe todo de color. Entonces, en ese momento Amaya desaparecía. Cumplía mis dos funciones, ser la líder en un momento y ser una más en el aquelarre. Y todo esto lo hice inspirándome en un cuadro de Goya, porque en el centro de la peli, del cuadro, hay una mujer con una falda amarilla y para mí esa era Amaya. Y yo he conseguido que sea un poquito más icónico que si hubiese sido negro, por lo menos desde mi punto de vista. Vale. ¿Cómo se construye un look? Hay diferencias para construirlos, lógicamente. Diseño y confección desde cero. Eso no siempre lo vais a poder hacer porque nunca tenemos el dinero que queremos. Diseño y confección desde cero, comprar o alquilar las prendas, que es lo más normal. Cesiones, también trabajamos con marcas que te ceden ropa. Por ejemplo, yo acabo de terminar una peli con Paco León, hace 2 semanas. Pues Paco León, todo el mundo le conoce, todo el mundo ama a Paco León, entonces tú vas a cualquier agencia de comunicación y dices, hola, mira, quiero estas botas para Paco León. Prada no cede botas, Prada no cede ropa, pero me han cedido unas botas de la nueva colección porque es Paco. De esa forma también se trabaja. Concesiones de marcas. Eso suele ser más en ropas actuales o películas de marcas. Pues, por ejemplo, El diablo viste de Prada. Casi todo lo que sale en una película de ese tipo son cesiones. Por ejemplo, O Sexo en Nueva York. Todo lo que lleva Carrie son cesiones. Carrie, bueno, y en general, no creo que se compre mucha ropa más allá de personajes secundarios o alquile para personajes secundarios. Sin embargo, en una peli de época eso no podemos hacer. Luego hay una manera de hacer que es con todas. Yo en verano hice una peli que se llama García y García, con un casting muy grande, entonces había parte de cesión de marcas, de confección, porque había piezas muy especiales, y alquiler y compra. O sea, depende del proyecto, igual que desarrollas de una manera la idea, confeccionas el vestuario de esa forma, mezclando formas de trabajar. Nosotros trabajamos con grandes empresas que alquilan y es donde sueles encontrar todo el material necesario. Hay 3 o 4 empresas grandes en España. Yo trabajo con una que se llama Peris en concreto, y ellos son almacenes gigantes de ropa y ropa y ropa. Entonces, cuando tú diseñas un personaje, sabes que habrá cosas que podrás encontrar y habrá cosas que tendrás que hacer, porque aunque estés en un sitio lleno de ropa, nunca encontrarás. Por ejemplo, en la película que os digo de verano, Carlos Areces tenía que llevar un traje de cristal. Ese traje no existe. Solo hay un traje de cristal en España confeccionado y fue para el Quijote, y es un traje de la época del Quijote. Entonces yo tuve que hacer un traje de cristal para Carlos Areces. Ahí habría que juntar 2 maneras de trabajar, ¿vale? El proceso de creación. Bueno, esto es pues un poco eso, cosiendo lo que haga falta, sacando patrones, esto es un poco tostón para vosotros. Cuando hacemos pruebas de vestuario con un actor, es la primera vez que vemos nuestro trabajo puesto en ese actor. O sea, vosotros cuando diseñáis un vestuario y os llega ese vestuario y abráis la caja, ese que os entra es maravilloso. Y entiendo que esto os va a pasar también con otros proyectos que hagáis. Cuando creéis algo y desarrolléis algo y lo veáis por primera vez hecho, no importa el qué, la sensación que tenéis de que es como vuestro bebé. Jolines, hacer un proyecto creativo, aunque lo pensemos desde el principio hasta que lo desarrollas y lo acabas, en cualquier ámbito es largo. Plasmar una idea creativa, ya sea a través de una ropa, de una figura, de un dibujo, de un atrezo, de una así, no importa. Los procesos son largos. Y luego depende de si consigues rápido lo que quieres o tienes que dar una vuelta y otra vuelta y otra vuelta. Entonces, la primera vez que tú ves tu proyecto, vas a flipar. Y eso, cuando hagáis un vestuario, que espero que alguno de aquí alguna vez haga, os pasará. Cuando lo veis la primera vez, lo que tenéis que hacer es probárselo al actor. Y, lógicamente, aunque esté hecho a su medida, aunque sea para ese actor, los actores son personas, engordan y adelgazan, las ropas a veces no quedan perfectas, entonces, ¿cómo se hace? Una primera prueba. Y en esa primera prueba no siempre queda todo bien, hay que ajustar las ropas. Y haremos una segunda prueba. Una vez que hemos hecho las segundas pruebas y está todo aceptado, vamos a la ambientación. Si estamos haciendo Sexo en Nueva York, no vamos a necesitar ambientar nada, pero si estamos haciendo Los Miserables, no le vais a poner un blusón sin ensuciar, ¿no? La ambientación es súper importante, porque lo que va a hacer es darle vida a una prenda. Si tú me ves así, sabes que vengo de mi casa, que vengo de Zara o de donde venga, pero si yo voy así, llena de polvo,
con las mangas rotas, con esto comido, un agujero aquí, el pantalón con una raja, tú sabrás que aunque mi ropa en algún momento ha sido bonita, algo me ha pasado y mi ropa está contándote algo. La ambientación es la que crea, la que consigue que la ropa gane vida, porque no es lo mismo una chaqueta nueva que una chaqueta usada. Entonces, esto es muy importante también a la hora de determinar un diseño, el look final, y la ambientación es primordial. Trabajo sobre prendas y esto es lo mismo. Esto es lo mismo. ¿Cómo trabajamos los figurinistas? Buscamos prendas específicas para los personajes, como os he dicho. Creamos looks a partir de búsquedas masivas de ropa, como os he dicho, en las empresas grandes de vestuario o de tiendas. Nos ocupamos de hablar con almacenes, dueñas de tiendas, dueños de otras empresas, proveedores de marcas. Se hace un chequeo de todo lo que hay, porque a veces tú sola como figurinista no puedes hacerlo todo, necesitas un gran equipo, como os he dicho antes. Entonces, muchas veces yo no busco toda la ropa, yo me centro en actores principales y mi ayudante busca toda la figuración, por ejemplo. Tu trabajo es ir chequeando cada uno de los looks para que eso tenga una coherencia con lo que vosotros queréis para el final, para el total look de la película. Y aunque tengas un equipo que te ayude, toda la estética final la marcas tú, ¿vale? Vestir a la figuración. Por lo general, en grandes producciones, el vestuario de la figuración será alquilado o confeccionado. Depende del dinero que tengamos, como todo en la vida. Si nosotros tenemos una película del siglo, bueno, del Vitoria 3 de marzo, que era una película en la que mucha gente tenía su ropa todavía, la misma ropa que utilizó el mismo día, tú a esas personas les dices, por favor, como vamos a rodar esto que viviste ese día con esta ropa, si puedes traerme esa ropa o la más parecida. Entonces la figuración viene muchas veces con cosas cuando tú no tienes dinero. Si tenemos dinero, lo mejor, lógicamente, es que hagamos un global. ¿Que nos tenemos que gastar 150.000 euros en alquiler? Pues 150.000 euros, porque estamos haciendo una película del barroco. Y no puede salir nadie con un vaquero, ¿vale? Vale. Y ahora vamos a ver unos ejemplos prácticos de lo que os he comentado así a grandes rasgos de aquelarre, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Dime. Sí, por ejemplo, los que villanos, los que les ponen el pelo de tal manera a un actor, una actriz, que si el equipo de maquillaje o de estilización del pelo, lo que sea. Peluquería. Sí, peluquería. Maquillaje y peluquería. Te dice, este personaje tiene el pelo así, o este personaje va así maquillado. ¿Tú cedes a eso o trabajáis juntos en eso, en plan, porque igual maquillan a un personaje de una manera y no pega? O... Normalmente, cuando tú creas un personaje, la creación del figurín completo es tuya. La palabra figurinista viene del... Lo primero que se empieza a hacer es circo. Del circo pasamos al teatro, del teatro pasamos a la foto, de la foto al cine, ¿no? Cuando tú plasmas un figurín, ya sea para teatro, para circo, para cine, lo que tú hacías era hacer un general. Yo cuando diseño a mis chicas les pongo pelo, o no les pongo si no lo tienen rapado, o les pongo un tocado, incluso el maquillaje. La figurinista está es un departamento que marca cómo va a trabajar peluquería y maquillaje. Luego hay películas más importantes o menos importantes, con más maquillaje protésico, y ahí entra un especialista, o películas en las que tú llegas a un acuerdo con la... Normalmente es un de tú a tú. Yo me imagino a Unai con el pelo largo así, con un gorro, entonces además lleva las cejas, y bueno, igual en algunos momentos se pinta las uñas de negro, ¿vale? Tú lo comunicas con el departamento de maquillaje y peluquería. Y es un contén, pero realmente quien marca la estética total de un personaje es la figurinista. Sí que hay películas, como os digo, que de repente esto puede cambiar. Y puede ser que me diga la peluquera, oye, Nere, pero joder, ¿y si le ponemos a Unai el pelo azul? Ah, joder, pues sí, buena idea. ¿Te importa? Me encanta. Pero en la pauta sería yo. Vale. ¿Más? ¿Alguna pregunta así? Aprovechar, que solo quedan 10 minutos y es el único día que vengo. Venga.
Pues mirad, todo lo que os he contado un poquito a grandes rasgos los vamos a ver aquí. Estos son los sayos de las chicas de Aquelarre, ¿vale? Como os digo, todas las películas tienen una evolución. Las chicas en Aquelarre son chicas que viven felices y llega un juez inquisidor y las mete presas por brujería. Las mujeres en esa época llevaban sus trajes y debajo las ropas íntimas no eran bragas y camisetas, eran sayos, que son camisones, que hacían a la vez de prenda de invierno, de prenda de dormir y de protección. Bueno, sí, son como capas y capas para el frío y luego las utilizaban de prenda de dormir. O sea, no había un pijama, no se cambiaban ni se ponían un pijama, sobre todo cuando eran pobres. Por ejemplo, el malo, el juez inquisidor, que es un tío que viene de la corte real, pues ese señor tiene su traje y por la noche se pone un camisón, porque en esa época los hombres llevaban camisón. Entonces, él se cambiaría, ¿por qué? Porque es pudiente y puede pagarse un camisón. Pero una mujer del siglo XVII que vive en el campo tiene su traje y su sayo es el único que tiene. Lo lavan y se lo vuelven a poner. Esos sayos van a tener una evolución. ¿Por qué? Porque ellas son presas y lo que realmente pasaría en Aquelarre sería que las desnudarían, ni siquiera irían con la ropa íntima. Lo que pasa es que no podemos hacer eso en esta película y decidimos que iban a ser sus sayos. Y lo que más evolución tiene en la película son estos sayos. Estos camisones que aparentemente están muy bien desde el principio, aunque usados, y que al final de la película, por una serie de acontecimientos, acaban muy rotos. Por varias cosas que no os voy a desvelar porque tenéis que ver la peli. Entonces, estos son prototipos que hicimos al principio en dibujo de cómo era el sayo de Yune, cómo era el sayo de Amaya, luego cómo podía evolucionar hasta la Aquelarre y por qué. Esto lo mismo, pues un sayo básico de la época, cómo va a ir, se le cae el hombro porque se le ha roto, lo tiene corto porque se arranca un cacho para no sé qué, o sea, todo esto, luego la peli se ve. Esta es la que más lleva recargado, que podría ser Amaya, pero luego al final Amaya se cambia de vestido, y qué podemos hacer con esto, que se le vea el vientre, porque en la que la requiero que haga un giro, o sea, todo esto está hablado siempre con el director. Entonces tú presentas los bocetos iniciales, como os digo, en base a lo que hemos hablado y lo que hemos visto en el guión. Esos son los sayos la primera vez que ellas se los prueban. Primera prueba, sin arreglos, sayos para ellas, hechos a medida, cada uno con una tela, cada uno de un color, con un corte diferente, porque todas son distintas. Estos son los sayos, no sé si se ve muy bien por la luz. Estos son los sayos, una vez están ya dentro del zulo, como veis aquí están muy limpitas, bonitas y bien. Aquí ya ha habido una evolución. Esta chica tiene aquí vendas, esta chica tiene roto el hombro, ¿lo veis? Todo esto ya está lleno de sangre y aquí no se aprecia mucho, pero hay mucho, está sucio. Ese sayo te está contando que ha habido una evolución, porque al principio, cuando se ven las primeras secuencias de la peli, van con su sayo bonito. Aunque esté usado, está limpio. Las meten en presas y empiezan a pasar cosas. Eso os lo está, si veis esto, vosotros ya sabéis que la ropa os está contando algo. Han pasado cosas. Y llegamos a la Aquelarre y siguen pasando cosas. Entonces, ¿veis? Está rota por aquí una manga caída, esta aquí se le ve la pierna, no tiene mangas, y al principio no era así. Al principio iba estupenda. ¿Veis? Y no solo es el corte del traje, sino el sucio, la sangre, el por qué pasan cosas y cómo se resuelven a través del vestuario. Luego tenemos los bocetos básicos de las chicas. Estos son los bocetos de las chicas al final que se decidieron como trajes finales. En este caso yo tuve que hacer un total de 120 figurines en esta película para los 3 actos de la peli. ¿Por qué? Porque nuestro director era una persona indecisa. Cuando hagáis un proyecto creativo es muy importante quién os lidere, quién tenga la idea, y hay veces que hay gente que tiene las cosas muy claras a nivel creativo y hay otras veces que esas personas necesitan que alguien les ayude. Yo tuve que hacer 120 figurines para 3 actos de una película de hora y media. Eso es algo que no es lo normal. Entonces, de esos 120 figurines, al final fueron estas 6 looks los que se quedaron las chicas. Y él quería que todo fuera gris. Esto no sería real. En la época de la Navarra del 1609 habría colorines por un tubo. La ropa podría estar desgastada, o no, porque éramos muy presumidos, pero no sería gris, ¿vale? Pero él la quería así. Y donde manda patrón. Entonces luego vamos a las primeras pruebas con las chicas. Esta es primera prueba, primera vez que las chicas se ponen sus vestidos antes de hacerles un segundo arreglo, ¿vale? Esta es Garasi, este es el boceto inicial y el boceto fue meses antes del vestido final.
Y luego este vestido irá ambientado, como os he contado antes, para que cuando sale la primera vez ni siquiera se vea como se ve aquí. Ya tiene que tener un uso, ¿vale? Entonces tú plasmas tus ideas y después las conviertes en vestido. Esta es Yone, al final Yone este manto no lo lleva un pendiente hecho con conchas, ese pendiente lo tuvimos que hacer buscando conchitas en el mar y poniéndole nosotros el pendiente. O sea, al final es todo, si lo quieres, lo tienes aquí, lo tienes que hacer realidad, tienes que buscar todas las herramientas posibles, como os he comentado. A la Orea le tuvimos que cambiar un poco el traje, como os he dicho antes, porque depende de la persona que tengas, un vestido le queda de una manera o de otra. Tuvimos que cambiarle las mangas y aquí lleva como una especie como de, ¿veis los hombros? Como una especie como de triángulo gris más claro. Aquí tuvimos que quitarlo porque ya ella era ancha, tenía mucho pecho y ella era la que llevaba los tejidos más gordos de la peli. Entonces no le favorecía y además era incómodo para ella. ¿Qué tuvimos que hacer? Cambiar por completo el escote del vestido. Aquí está Irati, que aquí no se ve, pero estas mangas dibujadas las lleva aquí abullonadas. Lo que pasa es que esto acaba de salir de una caja y, como os digo, es la primera vez que se prueba. Pero veis, es prácticamente lo mismo. Y de lo que yo dibujé a lo que conseguimos, el dibujo existe y luego está todo el proceso que os he explicado de búsqueda de telas, de teñir cada tela, de que cada tela tenga una textura, de ajustar esos vestidos, de confeccionarlos como los quieres tú. Esta me encanta. Aquí el corpiño no le queda bien, se lo tuvimos que ajustar, pero me encanta su diseño. Y es que prácticamente conseguimos hacer lo que había yo imaginado. Y esta es Amaya, que es la protagonista, que por necesidades del guión ella tenía que llevar un vestido un poquito más suelto. Es decir, Amaya era la más libre de todas, es la que cuenta los cuentos, la que es más dinámica, la que tiene mucha energía. Entonces, aunque las demás van un poco en la línea de la época, van más encorsetadas. Esta, por ejemplo, ahora sí, aquí no le queda ceñido, pero eso es un corsé que luego le ajustamos bien al cuerpito. Sin embargo, Amaya parece más una gitanilla libre. Le acortamos un poco el largo de la camisa, le hicimos más corta como en el dibujo, para que ganara largura la falda, para que se la viera más alta también, y todas sus telas eran las que menos pesaban, eran más fluidas. Ella se mueve y la tela se mueve con ella. Eso está hablando. Si la tela se mueve, es que es una persona dinámica. Si la tela es en bloque y es tiesa, es que igual esa persona es más dura, ¿vale? Que es lo que hicimos con Pierre de Lancre, con el juez Rostegui. Él tiene 2 trajes en la película, y si la veis o la volvéis a ver, yo hice 2 trajes negros. Uno negro de la época, tal cual, pero lo que hice fue pronunciar las sombreras de la trusa. ¿Por qué? Porque aunque era un hombre que es juez, era implacable, es un hombre que no pierde el tiempo, es un hombre recto, no tiene dobles raseros, ni tiene por dónde cogerle, todas sus formas eran picudas. Tú cuando ves al juez y se acerca lleva las sombreritas más picudas que lo que llevaría una trusa normal, porque yo lo que quiero es que te sea incómodo, porque es arista, él es incómodo, ¿vale? Sin embargo, si quisiese conseguir lo contrario, haría otras formas. Le pondría formas redondeadas en las sombreras, le pondría volúmenes más agradables, a lo mejor pondría otros tonos. Él va de negro cuando hay un juicio, porque es así, minimalista, y luego cuando consigue quemar a las brujas, o cuando él entiende que lo que él ha hecho llega donde él quiere porque es un cabrón, él tiene un traje de ritual. Entonces se pone su gorro de juez y se pone un traje del mismo estilo, pero mucho más recargado. ¿Por qué? Porque para él es el momento más importante. Y lleva un traje del mismo tipo, pero entero brocado en terciopelo y seda. Y es ahí donde sale lo que es él, ¿vale? Otra vez el vestuario cuenta algo. Y ya está. Venga, ¿alguna preguntita? Aupa, yo solo felicitarte por el premio. Es que ricasco. Y que, bueno, volví a ver la película el viernes después de haberla visto en el cine. Y es que la verdad es que de lo que más me acordaba era del vestido amarillo. El vestido, sí. Y me parece que es un acierto. Y cuando lo has contado y has dicho que sí, que fue como un poco una pelea, pues, joder, he dicho, muy bien. Sí, no, de hecho hubo un problema con nuestro director y es que ese vestido... esta película tiene 2 grandes escenas de figuración que al final no se montaron porque no quedaban bien, o por tiempos, o porque igual alargaban mucho lo que es la historia y no contaban nada especial, ¿no?
que era una primera secuencia en el mar, con los marineros, teníamos 200 figurantes de marineros vascos que se iban a Terranova a la pesca de la ballena, con sus consecuentes mujeres, sus familias despidiéndose, barcos, o sea... Y luego otra en un mercado de época, cuando ellas pues te contaban que eran teñidoras de telas y que eran chicas jóvenes, como muy alegres, ¿no? Al final se decidió quitar esa secuencia inicial de la playa, pero es que ese vestido, Amaya lo pide porque lo ha visto en la playa. Una chica de la playa lleva un vestido amarillo. Entonces, ella lo que quiere conseguir es ganar tiempo con Rostegui, entonces se inventa cosas. Ya has visto la película, ¿no? Ella cuenta historias y ella pide todo lo necesario para crear el Sabbat, que bueno, esto es una cosa, un tecnicismo de mi director, no era Sabbat, porque eso era mucho anterior. En España solo ha habido 2 inquisiciones, una fue por cristianismo y por religión, y la segunda, que ni siquiera llegó a ser, fue la del juicio de Logroño, que es el único juicio legal que se ha hecho en España por brujería. No fue como en Europa, que fue una masacre, hubo asesinatos. Nunca diríamos Sabbat, era aquelarre, que es en el año en el que aquelarrea es, ya sabéis todos lo que es, no tenía ningún contenido satánico. Se hace en el 1610, después de que este señor viniese aquí. Entonces, ella ve ese vestido en la playa y quiere que ese vestido se lo busquen y ganar tiempo porque cree que no lo va a encontrar. Pero Rostegui es más listo que ella y se lo acaba consiguiendo. Pero al principio hay una secuencia súper bonita de la playa en la que ella le ve el vestido y la otra chica lo lleva puesto y es como súper místico y tal. Y claro... Vale, y eso no se ve. Eso no se ve. Claro, hay un momento en el que ella recuerda... Sí que lo dice y creo que hay como un zoom hacia la chica en la playa así y se ve como de golpe un momento el vestido, pero no te cuentan que ese vestido estaba ahí porque es una chica rica del pueblo y todo eso. Y claro, de repente él dice, quiero quitarlo, voy a cambiarlo porque no me gusta el vestido. Y hubo ahí una pelea... No, pues fue un acierto. O sea, fue. Ahora dice él que la inspiración de Goya fue suya. Pero bueno, es que es así. Pero el premio es tuyo. El director firma su película y todos los méritos, todo el trabajo que tú hagas de creativo en una película, al final los méritos son para el director. Quiero decir, tú tienes que dar siempre el 100.000 de ti, pero quien se va a llevar el mérito es él. Y eso es así. ¿Entiendes? Es su película. ¿Alguna pregunta más? A mí algo que me llamó mucho la atención en la película fue la escena en la que Amaya aparece con el vestido por primera vez, sí. Que están todas durmiendo en la cárcel. Sí. Y como que hay como un rayo de luz o algo así, todas se quedan súper impresionadas y es algo muy brillante, como si fuera algo fantástico incluso, y se ve que es Amaya con el vestido. Yo pensaba que era algo totalmente fantástico cuando lo vi por primera vez, porque brillaba y todo. Era sí. como no sé, cuando dijiste lo del sol y todo eso, me recordó esa escena y me llamó mucho la atención. Sí, ese efecto lo conseguimos directamente con el vestido. O sea, el vestido tiene una composición muy alta de seda. Entonces, como normalmente el sitio, la cárcel en la que están, está iluminado con una luz de luz natural, una ventana, no hay mucha luz. Siempre es un poco tenue. Entonces lo que hicieron los chicos del dire de foto fue iluminar desde muy cerca el vestido para que ese vestido reflectara el color. Pero es un efecto que nos costó conseguir, pero conseguimos solamente con el vestido. Sí. Y luego había alguien más por allí. Quería preguntarte cómo te iniciaste tú en lo que es todo este mundo, porque por ejemplo a mí me interesa, pero de cara a buscar empleos o saber cómo moverme ya es otro sistema, porque creo que casi todos acá estamos iniciando en este mundo de lo que es el arte y como que nuestro cerebro no cuaja cómo buscar esos empleos, cómo hacer para trabajar en una película. Vale. Bueno, yo empecé, porque son 2 preguntas lo que me has hecho. Sí. Yo empecé sin querer, yo siempre he sido muy artista, muy creativa y me ha gustado siempre el cine, yo me grababa con la cámara con mis primas, nosotros siempre estábamos por ahí y para abajo, mi serie favorita era Buffy. Entonces yo me iba al cementerio y yo era Buffy y grababa a mis amigos, ese plan, ¿vale? Entonces un día, bueno, yo empecé en el mundo de la moda primero, trabajaba en 1000 trabajos porque no es fácil acceder al mundo del cine. Y un día una amiga que también era estilista como yo me dijo que había un rodaje y que ella no lo quería hacer y que yo era la mejor persona para hacer un rodaje. O sea,
Sí que ha estado de alguna manera presente en mi vida siempre el tema del cine y del audiovisual, pero llegó sin querer a mí. Entonces, esa es la primera. Fue sin querer, y de ahí con mucho trabajo y mucho trabajo. Que sepáis que cuando os dedicáis a algo creativo, pues es más, no es tan estable como un trabajo random, y tienes que dar mucho más esfuerzo de ti, el 2000 siempre, para mantenerte ahí, y el cine es igual, ¿vale? Y luego, la segunda pregunta, ¿cómo meterte en el mundo del cine? Pues mira, la forma de encontrar trabajo a través del cine es ir a escuelas de cine, ver si se están haciendo cortos, hablar con gente que conozcas que pueda dedicarse a esto. Siempre hay que empezar de cero. Y yo empecé haciendo cortos gratis, y durante los primeros 5 años de mi vida he trabajado gratis. Y compaginaba mi trabajo con ser camarera y dependiente en 2 tiendas. Es difícil, además, hacerte hueco, ahora hay más trabajo y es más fácil si tienes aptitudes, porque ahora se está produciendo muchísimo cine, pero sí que es difícil y muy trabajoso hasta que ya te estableces como técnico de cine, ¿vale? Entonces, la manera es pues, conocer gente creativa que hace como tú aquí, moveros por escuelas de cine, llamar a escuelas de cine, proponer que vosotros queréis hacer algo, que siempre se están haciendo cortos en estas escuelas, incluso prácticas los fines de semana, y empezar a hacer un círculo de gente que empiece contigo. Porque para hacer, por ejemplo, vestuario, o lo que quieras hacer, si quieres hacer arte o lo que sea, es empezar desde abajo y empezar a aprender cómo se trabaja en cine. También los equipos de cine son complejos. Hoy no me daba tiempo, porque esto era una única clase, pero es todo muy anárquico, no, jerárquico. Entonces tú tienes que empezar con gente que más o menos empiece contigo e ir creciendo si quieres ser jefa. Y si no, ir a sitios y proponer tus servicios para ayudar a otras jefas. Tienes muchas escuelas de cine. Puedes buscar en internet e ir y hablar con ellos. Y luego también, yo por ejemplo, voy a decir una cosa que no sé si está bien, pero yo imparto un curso de diseño de vestuario en una escuela de cine de Bilbao. Este era el único año que lo iba a hacer yo. Pero si vosotros cuando acabéis vuestra carrera creativa tenéis ganas de aprender algo, pues también hay módulos y mini-masters en escuelas de diseño de vestuario. Y eso lo tenéis en escuelas de cine. ¿Ya? Ah. El vestido que te pusiste en la gala de los Goya está basado en el vestido de... Sí. Sí. El vestido que me puse en los Goya es un vestido que hice en inspiración a la película de Aquelarre, porque nosotros somos diseñadores de vestuario, siempre para otros, y de repente que te nominen a un Goya, que es como el escaparate mayor del país, y te vayas vestido de otra persona, quiero decir, esto en Estados Unidos no pasa, ¿sabes? Porque saben lo que es el marketing y saben lo que es el venderte, ¿no? Entonces yo dije, no voy a ir a los Goya, gane o no gane, con la marca de no sé quién. Si yo confecciono constantemente ropa, pues ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer un vestido en honor a mi película, que es la que me ha traído aquí. Entonces utilicé el mismo traje, el mismo tejido que el traje amarillo de Amaya. Es el mismo tejido, el amarillo de la peli. Compramos ese tejido y luego me confeccioné un vestido más acorde a mi forma de ser. Yo no soy una princesita. Entonces llevaba la parte princesita arriba para quedar guapa y luego pues abajo llevaba unos pantalones de piel, me puse un cinturón como con tachuelas y unos mocasines de plataforma, o sea, por darle un poco, romper un poco ese pijismo tan guay, ¿sabes? Que no va conmigo. A ver. Bueno, este es el vestido por detrás, que esto sí que es de princesa total, pero llevo un cinturón de tachuelas, ahí queda eso. Y luego este es el vestido con los pantalones y los mocasines. Entonces molaba porque yo podía jugar a... Sí, en efecto es en honor a la peli. Porque es un escaparate. Al final tú también te están viendo directores, te están viendo productores, te está viendo todo el mundo. Pues es también un poquito más de vender tu trabajo.